Bueno, muy buenas noches para todos. Por favor, vamos a iniciar en aproximadamente 5 minutos, esperando que más estudiantes se puedan conectar a este enlace. Gracias. Bueno, Juan David, muy buenas noches. Yo creo que ya podemos dar inicio a nuestra webconferencia de la unidad número 3. Perfecto, profe Carolina. Vamos entonces a dar inicio. Un cordial saludo de mi parte, tutor Juan David Lacharme Montoya. Entonces vamos a dar inicio. Bienvenidos a todos los chicos que se encuentran conectados a esta hora en este espacio. Esperamos que sea un espacio bien productivo. Recordemos que es uno de los últimos espacios que vamos a tener de este tipo en el curso, que haría la sesión de webconferencia sincrónica de la próxima semana. Ca- Estamos grabando, Carolina, perdón. Sí, Juan David, ya está grabándose. Listo, perfecto. Muchas gracias. Bueno, chicos, como les decía, entonces vamos a dar inicio a esta sesión de la unidad número 3, ¿sí? De cuantificadores, tipos de razonamiento. Entonces voy a permitirme hacer eh, para compartirle la pantalla a ustedes. ¿Listo? Mm, Voy a compartir la pantalla. Por favor, me confirman si ahí se ve la pantalla. Carolina. Sí, Juan David, ya se ve. Dale. Bueno, listo. Entonces, eh, superados pues como el inicio técnico que a veces pasa con este tipo de espacios, pues vamos entonces a iniciar con esta pues, conferencia de la tarea número 3 del curso de Pensamiento Lógico Matemático, correspondiente a la unidad número 3, que llamamos la unidad número 3, aplicación de cuantificadores, proposiciones categóricas y tipos de razonamiento. Listo. En primera medida, tenemos que recordar que hemos venido trabajando todo el tema de pensamiento lógico, desde la lógica proposicional, eh, pasando por la teoría de conjuntos, y en este momento pues vamos a entrar en una parte complementaria
podríamos decir que a esas dos temáticas iniciales que planteamos, el tema de la lógica proposicional, aquí vamos a retomar un poco los conceptos de proposiciones y vamos a también, importante, tener muy presente los conceptos de conjunto, ¿cierto? Ese fundamentalmente lo que indica la definición de un conjunto, que es una serie de elementos que comparten una misma característica o eh, sí, una misma característica. Entonces, fundamentalmente eso. Listo. Lo primero que vamos a hablar acá, entonces, es de los cuantificadores. ¿Sí? Muchas veces en el lenguaje natural nosotros utilizamos una serie de expresiones usuales que representan una cantidad determinada de elementos, ¿cierto? Bueno, no determinada, sino no exactamente, pero sí hacen referencia a un conjunto de elementos o un número de elementos, ¿sí? ¿Cuáles son esas expresiones? Esas expresiones son las que denominamos cuantificadores. Cuantificadores que en el lenguaje natural encontramos muchos o varios de los que vamos a estar hablando aquí. Entonces, cuantificadores, digo, todos, estoy cuantificando un grupo de elementos, diciendo que todos los elementos del conjunto cumplen X característica. Algunos elementos, no estoy diciendo cuántos, pero estoy diciendo que más de uno y no todos, ¿cierto? Ningún elemento, estoy diciendo que ningún elemento o lo que es lo mismo, equivalente, no todos los elementos, no, o ni todos los elementos, o mejor dicho, todos los elementos no cumplen cierta característica, queda mejor expresado así. No todos, perdón, todos los elementos no cumplen cierta característica, eso es equivalente a decir ninguno. Lo mismo que digo acá, no todos, solo un elemento del conjunto o dijéramos, de las alternativas de elementos cumple una característica. Existe por lo menos un equivalente a solo, bueno, es que existe por lo menos diríamos que es equivalente a algunos o algún, ¿sí? Entonces mire que estas expresiones nos permiten cuantificar, no en detalle, o sea, no precisamente cuántos elementos, pero sí saber si todos, si ninguno, si algunos o solo uno puede cumplir X característica que identifica un conjunto de elementos. ¿Listo? En este orden de ideas tenemos 5 tipos de cuantificadores. Los 5 tipos de cuantificadores tienen que ver con el cuantificador universal, que puede ser universal positivo o universal negativo, el cuantificador universal positivo y el cuantificador universal negativo. Tenemos el cuantificador existencial positivo o el cuantificador existencial negativo, ¿sí? Aquí no está la palabra positivo, pero se entiende que cuando hablamos de cuantificador existencial estamos hablando del que es el cuantificador existencial positivo, lo mismo que en el cuantificador universal positivo. ¿Qué es universal, cuantificador universal positivo o negativo? Es todos cumplen o todos no cumplen. Lo mismo que decir que todos o negativo, o perdón, o ninguno. El cuantificador existencial positivo es que algunos cumplen. Cuantificador existencial negativo es que algunos elementos del conjunto no cumplen la característica. Y cuantificador existencial único, como su nombre lo indica, es que solo un elemento cumple la característica. ¿De acuerdo? ¿Cómo se representan los cuantificadores en el lenguaje simbólico? Recuerden que es muy importante que nosotros siempre en todas estas unidades que hemos trabajado, hablamos de un lenguaje natural y hablamos de un lenguaje simbólico. Que el lenguaje simbólico es una abstracción o un pequeño resumen o una representación del lenguaje natural. Ese es el lenguaje simbólico, ¿cierto? Entonces, el cuantificador universal se representa con este símbolo, como con esta letra al revés y una X, ¿cierto? Ya vamos a ver cómo se lee. Se lee, pero les adelanto, se lee para todo X, ¿sí? Y el cuantificador existencial, ¿sí? El cuantificador existencial se representa con este símbolo, con una E mayúscula al revés y una X, ¿sí?
Esto lo que quiere decir es que existe algún X. Existe por lo menos un X, ¿cierto? Cuando hablamos de eso, estamos hablando de que algún o algunos elementos cumplen una característica. Y por último, tenemos el cuantificador existencial único, ¿sí? El cuantificador existencial único se representa muy parecido al cuantificador existencial, simplemente que le agregamos este signo de admiración. Y ese, digamos que se interpreta, se lee como existe solo un único elemento que cumple X característica. ¿Listo? Bueno. Algunos ejemplos, ¿cierto? Y la representación simbólica de esos cuantificadores. Vamos a ver que eso es importante a la hora, pues, de utilizarlos para poder tener claramente cómo se representan esos esos cuantificadores. ¿Listo? Entonces, el cuantificador universal, por definición, es una proposición verdadera para todos los valores de X, ¿sí? O sea, para todos los valores de X en un conjunto es verdadero, ¿cierto? Eso representa el cuantificador universal, ¿sí? Y simbólicamente se representa como les indicaba, ¿cierto? Dos ejemplos tenemos aquí de cuantificador universal afirmativo y de cuantificador universal negativo. Revisémoslo. Primer ejemplo, tenemos, todo ser humano tiene derechos. Todo ser humano tiene derechos, ¿sí? Eso es un cuantificador, bueno, o el cuantificador es universal afirmativo. ¿Cuál es el cuantificador aquí? Todo, ¿cierto? Porque como lo indica la definición de cuantificador universal, el cuantificador universal es una proposición verdadera para todo X. Entonces estamos diciendo que para todo ser humano se cumple que tiene derechos humanos. Perdón, tiene derechos. Sí, para todo ser humano tiene derechos. Entonces, si ustedes ven aquí estamos hablando de un conjunto que es los seres humanos, ¿sí? Los seres humanos. Por eso les decía que estos temas, bueno, esta temática guarda relación con los temas anteriores que hemos estado trabajando. Entonces tenemos aquí un conjunto que son los seres humanos. Y para todos los elementos del conjunto humano, seres humanos, estamos diciendo que se cumple que tienen derechos, ¿sí? Que tienen derechos. Esto en la estructura estricta de una oración, estamos hablando de que tenemos un sujeto, que son seres humanos, un verbo, que es tienen, y un predicado, que es derechos, ¿cierto? O sea que tenemos sujeto, verbo y predicado, tal cual como los teníamos en las proposiciones, ¿cierto? Por eso aquí también hablamos de proposiciones categóricas. Cuando hablamos por allá en el principio del semestre o en el principio del curso, hablamos de proposiciones, teníamos esa estructura, ¿cierto? Que yo insisto muchas veces en algo muy importante y quiero que les sea muy claro para ustedes, y es que la estructura es sujeto, verbo y predicado, pero el sujeto puede estar o no de manera explícita, porque también podría estar de manera implícita, ¿cierto? ¿Qué es esa manera implícita o explícita? De manera explícita es que se lee o se ve quién es el sujeto. De manera implícita es que estamos hablando de algo que se entiende, o de un sujeto que se entiende que está allí en la oración, pero no está, digamos, escrito. Bien, listo. Entonces, otro ejemplo de cuantificador universal, pero ya negativo, dice, ningún animal terrestre vuela, ¿cierto? Nuevamente volvemos al concepto de conjunto. ¿Cuál es el conjunto aquí? Animal, animales, ¿cierto? O animales terrestres, ¿cierto? Animales terrestres. Sí que estamos diciendo de ese conjunto, que ningún elemento de ese conjunto cumple esta característica o este predicado, dijéramos, que es volar, ¿cierto? Ninguno. O lo que es equivalente a decir, todos los animales no vuelan, ¿sí? Todos los animales no vuelan. Es lo mismo que decir, ningún animal terrestre vuela. Entonces, eso es un ejemplo de un cuantificador universal negativo. ¿Cómo se representa simbólicamente cada uno de cada una de estas situaciones? Podemos ver de la siguiente manera. El cuantificador universal afirmativo se representa de la siguiente manera.
para todo X, ese es cuantificador universal afirmativo, ¿cierto? Para todo X perteneciente a U. ¿Qué es U? El conjunto que identifico en la proposición. Para este caso podríamos decir seres humanos, ¿cierto? Entonces, para todo X perteneciente a U, que es el conjunto seres humanos, se cumple, entonces, P de X, o entonces se cumple P de X. ¿Qué es P de X? El predicado. Y el predicado es, tienen derechos. Tienen derechos, ¿sí? Es decir, para todo X se cumple P de X. ¿Listo? Entonces yo puedo simbólicamente representar esta expresión. Esta expresión del lenguaje natural la puedo representar acá. Yo puedo decir, aquí sería muy importante definir el conjunto U, ¿cierto? Y definir qué es U y definir qué es P de X. Por ejemplo, decir que U es el conjunto de seres humanos y que P de X es tienen derechos. Así quedaría mucho más precisa la expresión. Y aquí viene una parte importante que siempre es vital que tengan en cuenta, ¿sí? Y es que, a diferencia del cuantificador universal afirmativo, el cuantificador universal negativo se representa de esta manera. Ojo, y es muy importante que lo vean de esta manera, ¿sí? No se niega, ojo, no se niega en el cuantificador universal negativo, no se niega el cuantificador, se niega el predicado, ¿sí? O sea que la expresión es muy parecida. Dice, para todo X perteneciente al conjunto U, que en este caso el conjunto U es animales terrestres, ¿sí? Dijéramos entonces, no P de X, que no P de X es no se cumple el predicado, o sea, no vuelan, ¿sí? Para todos los X pertenecientes al conjunto U, el predicado no se cumple, no P de X. Mire lo que aquí dice, es decir, para todo X no se cumple P de X. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la manera correcta de representar simbólicamente estos dos cuantificadores, el universal afirmativo y el universal negativo. ¿Listo? En dos ejemplos muy claros ahí. Aquí nuevamente tenemos la representación simbólica del cuantificador universal, ¿sí? Todo ser humano tiene derechos, ¿cierto? Para todo X perteneciente a U, P de X. Se lee, para todo X pertenece al conjunto universal, se cumple P de X. Todo ser humano, X, tal que X tiene derechos. Y ningún animal terrestre vuela. Universal negativo, ¿cómo se representa? De esta manera, y se lee, para todo X perteneciente al conjunto universal no se cumple P de X. O sea, todo animal terrestre X, tal que X no vuela. ¿Listo? Vamos en los dos primeros cuantificadores. Vamos para el tercer cuantificador, que es el cuantificador existencial o particular. ¿Sí? ¿Qué es el cuantificador existencial o particular? Es una proposición en la que existe algún elemento X en el universo que sea verdadero. En el universo o en el conjunto, diríamos también, ¿cierto? En el universo o en el conjunto bajo el concepto que hemos venido trabajando. Listo, entonces existe al menos un elemento X. Eso es lo que es el cuantificador existencial, pero de ahí su nombre existencial o particular. Listo. Ejemplos de esto, bueno, y se representan con la letra de al revés X, como lo decíamos ahorita. Algunos estudiantes realizan las actividades, ¿sí? Algunos estudiantes realizan las actividades. ¿Cuál es el cuantificador aquí? Algunos. ¿De qué tipo de cuantificador estamos hablando? Cuantificador existencial. ¿Por qué? Porque existe por lo menos algún elemento X en el universo que es verdadero. Porque estamos diciendo algunos, no todos, ni ninguno. Alguno, uno o dos lo cumplen, ¿cierto? Bueno, tendría que ser estrictamente por lo menos dos, ¿cierto? Porque si fuese solo uno, estuviéramos hablando de un cuantificador existencial único. Listo, entonces, nuevamente lo mismo que les estaba diciendo ahorita. Aquí tenemos nuevamente un conjunto, que el conjunto es que estudiantes. El conjunto son los estudiantes, ¿sí? Y eso podría ser estudiantes de la UNAD, estudiantes de ingeniería
industrial, estudiantes de ingeniería de alimentos, cualquier cosa, ¿cierto? Pues para ponerle un poco más de detalle a eso, pero digamos que aquí es estudiantes el conjunto. ¿Y qué se está diciendo del conjunto de estudiantes? Realizan las actividades. Entonces, simbólicamente, ¿cómo lo vamos a representar? Lo vamos a representar con esta simbología. Que lo que está diciendo esto es que existe algún X perteneciente al conjunto U, que el conjunto U entenderíamos que es estudiantes, entonces P de X, entonces se cumple el predicado para ese X, ¿cierto? Es decir, hay al menos un X que cumple el predicado. ¿Cuál es el predicado? Realizan las actividades. Algunos estudiantes realizan las actividades. A diferencia de los que estamos viendo ahorita, todos o ninguno. ¿Listo? Y miren, ese sería el cuantificador existencial afirmativo. Y miren el cuantificador existencial negativo. Algunas estudiantes no realizan las actividades. Algunas estudiantes, qué mal esos estudiantes. Algunas estudiantes no realizan las actividades, ¿sí? Entonces, mire que lo que estamos teniendo acá es una estructura parecida a la del cuantificador existencial afirmativo, solo que aquí tenemos una negación, ¿sí? Una negación que indica que hay algunos elementos del conjunto de estudiantes que no cumplen el predicado, Y el predicado es que realizan las actividades, o sea, no cumplen P de X, ¿sí? Nuevamente, la representación simbólica, ojo, muy importante, es, existe un X, o por lo menos un X perteneciente al conjunto U, que en este caso estudiantes, entonces, no P de X, o lo que es lo mismo, no realizan las actividades en el contexto de la proposición que estamos ahí revisando, ¿sí? Una cosa muy importante para que lo revisemos ahorita, si nosotros excluimos aquí los cuantificadores, de aquí en adelante nosotros podemos identificar una proposición como las que veíamos al principio en la primera unidad, ¿sí? Cuando nosotros agregamos el cuantificador, ahí es cuando estamos hablando de proposiciones categóricas. ¿Por qué? Porque las vamos a categorizar, ahorita lo vamos a ver, ya lo vamos a ver más adelante. ¿Listo? Espero que hasta ahí no haya ninguna duda. Vamos a pasar. Juan. Señora, ¿sí? Bueno, Juan, espérame que hay varias situaciones en la parte de preguntas y respuestas que quiero aclarar Dale. antes de continuar. Bueno, muy buenas noches para todos. Mi nombre es Carolina Castaño, soy la directora del curso de Pensamiento Lógico y Matemático y quiero darles la bienvenida a esta webconferencia. Voy a aclarar bastantes dudas que se están presentando allí en preguntas y respuestas para que podamos continuar con nuestra webconferencia. Primer punto. Estoy leyendo que hay estudiantes un poco molestos porque no podemos activar el micrófono y el chat para sus preguntas. Voy a aclarar algo. Pensamiento Lógico y Matemático es un curso que tiene 24,000 estudiantes. A estas webconferencias se nos conectan más de 1,000 personas. Por favor, comprendamos que activarle el micrófono a más de 1,000 personas y el chat es humanamente imposible de controlar. Nosotros hacemos todo lo posible por dar una muy buena webconferencia para que ustedes entiendan la temática. Queda grabada, siempre las webconferencias quedan grabadas y en su campus se les publica la grabación. Y es muy importante que ustedes, si tienen dudas, ingresen a los espacios que son más pequeños para poder atender sus dudas. Juan, señor. Juan. Señora. No, creí Carolina. que estabas hablando. Ah, ok. No, perdón. No. Listo. Entonces, ¿a qué espacios pequeños para aclarar sus dudas me refiero? A los CIPAS de primera matrícula, que son invitados por las zonas. Esos son espacios más reducidos. CIPAS dinamizados por sus tutores, que cada uno de sus tutores los invita a esos CIPAS. Esos son espacios pequeños
con sus tutores, donde ustedes pueden hacer sus preguntas, tener contacto con su tutor y su tutor les contesta y les aclara su dificultad. El otro espacio que nosotros tenemos diseñado para aclararles sus dudas y que muy pocos estudiantes aprovechan son los espacios de tutor en línea. Los martes de 9 a 12, los jueves de 4 a 7 de la noche, los sábados de 9 a 12. Ustedes son 24.000 estudiantes y a esas sesiones en las 3 horas entran 30, 40, 60 personas, no entran más. Pero todo el que entra a esos espacios se les aclaran sus dudas. Entonces, por favor, comprendamos la dinámica de este curso que es muy grande. Damos la webconferencia para explicar la temática, para que les quede la grabación, pero si tienen dudas adicionales, por favor, contacten o ingresen a esos espacios. 2. En esta webconferencia no se toma asistencia, para que no sigan preguntando por la asistencia, no se toma asistencia. Y tercera pregunta para que Juan David continúe, esta webconferencia no sirve para el ejercicio complementario. El ejercicio complementario trata de que ustedes asistan a un evento creado como tal de la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería, SBTI. Se les han estado compartiendo por los grupos diferentes eventos que se han llevado a cabo. Les voy a socializar en este momentico, en este instante, por preguntas y respuestas. Les voy a colocar en un comentario, a ver, yo veo por aquí, el enlace del portal de eventos por donde ustedes pueden buscar los eventos. También hará parte como evento del curso y que será válido para el ejercicio complementario las Olimpiadas de Pensamiento Lógico y Matemático que se llevarán a cabo el sábado 18 de mayo a las 9 de la mañana. Esas Olimpiadas tendremos una conferencia de carácter internacional y será un evento que servirá para ese ejercicio complementario. Se viene también un evento el 10 de mayo de Cybertech Woman. Ahí también pueden ingresar. También les hemos compartido otro tipo de eventos, pero aclaro, dado el caso que ustedes no puedan entrar por sus ocupaciones a eventos de forma sincrónica, es decir, en vivo, en la siguiente semana les estaremos compartiendo unos enlaces de eventos que se han llevado a cabo y también pueden hacer el ejercicio complementario con eventos que ya han pasado y simplemente es ver la grabación y responder las preguntas orientadoras de la guía. Entonces, por favor, espero haber aclarado todas las dudas que tienen con respecto a la asistencia, al evento con el ejercicio complementario y a la participación por medio de chat y de micrófono en este espacio. Muchas gracias. Puedes continuar, Juan David. Súper, Carolina, muchas gracias por todas esas aclaraciones que son bien importantes para que tengan en cuenta allí los estudiantes. Confirmo, ¿me escuchan nuevamente ahí? ¿Me escuchan? Sí, se escucha. ¿Se escucha bien? Ah, bueno. Sí, pensé que el micrófono seguía cerrado. Listo. Bueno, entonces estamos viendo cuantificadores, entonces los tipos de cuantificadores y sus respectivas representaciones simbólicas, que son muy importantes tener en cuenta. ¿Listo? Digamos que aquí hiciera falta un último ejemplo de lo que es el cuantificador existencial único, pero les voy a dar un ejemplo, digamos, así narrado, para que me comprendan, ¿sí? El cuantificador existencial único indica que hay un único elemento dentro del universo o dentro del conjunto que cumple una característica. Un ejemplo de esto es, en Colombia hay un único presidente, ¿cierto? No hay dos presidentes de la República. Habrán presidentes de
de compañías, habrán presidentes de clubes, ¿cierto? Pero presidente de la República solo hay un único presidente. Y a nivel mundial, pues podríamos decir también que existe un único papa, ¿cierto? Un único pontífice, dijéramos, ¿cierto? Entonces, a nivel mundial solo hay un único, dentro del conjunto seres humanos completamente. Ahorita decíamos dentro del conjunto colombianos, ¿cierto? Hay un único presidente de la República. Y dentro del conjunto seres humanos hay un único pontífice, ¿cierto? Sería el Papa, en este caso, el Papa Francisco, ¿sí? Entonces, esos son ejemplos de cuantificadores existencial único, ¿sí? ¿Cómo se representa? De la misma manera como veíamos la representación de el cuantificador existencial, ¿cierto? Solamente que le agregaríamos entonces el signo de interrogación, perdón, el signo de admiración. Bien, eso ahí como para dejarlo claro. ¿Listo? Entonces, ahora, dicho esto, entendido qué son los cuantificadores, cuáles son sus, digamos, sus tipos o categorías, mejor, de cuantificadores, vamos a hablar entonces de proposiciones categóricas, ¿sí? Y yo ahorita les indicaba, una proposición categórica son frases o términos que indican una cantidad en los argumentos del tipo proposicional, donde pueden denotar una pluralidad o una singularidad de una proposición dada. Es decir, puede indicar una afirmación o una negación de todos o de algunos de algo. ¿Listo? O sea que nosotros, ¿qué tenemos? Nosotros tenemos una expresión, una frase, una oración con sujeto y predicado, ¿cierto? Y que además le estamos agregando la indicación de que hay algunas posibilidades de que todos los elementos cumplan el predicado, algunos elementos lo cumplan o que ninguno, ¿cierto? Esa es, digamos, la integración que estamos haciendo con la forma de proposición que teníamos anterior, que era la forma de una oración, y le estamos agregando los cuantificadores, en cualquiera de las clases o categorías que estábamos revisando anteriormente. Universal afirmativo, universal negativo, existencial afirmativo, existencial negativo o existencial único. ¿Sí? Entonces, ¿cómo nos queda entonces a nosotros la estructura? En términos generales, la estructura de una proposición categórica es la siguiente. Tenemos un cuantificador, un sujeto, una cúpula y un predicado. ¿Sí? Sujeto, cúpula y predicado. Esta cúpula, pues, en términos de lo que nosotros reconocemos, pues viene siendo el verbo, ¿cierto? Viene siendo el verbo, ¿sí? Viene siendo el verbo. Cuantificador, sujeto, cúpula y predicado. Esa sería la estructura. Entonces, lo que hemos visto hasta acá hace relación al primer punto de la unidad 3, ¿cierto? Que es identificar cuál es el cuantificador que corresponde o que le da sentido a la proposición que se está planteando, ¿cierto? Y representar simbólicamente esos cuantificadores, ¿sí? Definir qué categoría es claramente, ¿cierto? Eso es. Ahora, entonces, aquí en esta estructura, esto es lo que, digamos, corresponde, como dijéramos, al segundo punto de la guía. Listo. Una tabla, pues, que nos sirve de resumen en cuanto a lo que es los cuantificadores. Tenemos cuantificador universal y particular, cada uno de ellos afirmativo y negativo, ¿sí? Esto es lo que dijéramos, entonces es la categoría. El cuantificador universal afirmativo se clasifica como categoría A, el cuantificador universal negativo se clasifica como categoría E, el cuantificador particular afirmativo como categoría I y el particular negativo como categoría O. ¿A qué hace referencia el cuantificador universal afirmativo categoría A? Hace referencia a que todos los sujetos del conjunto cumplen el predicado. O sea que todo sujeto es
es P, ¿cierto? Todos los sujetos cumplen el predicado. Mientras que el cuantificador universal negativo, categoría E, dice ningún sujeto cumple el predicado. Lo mismo para el particular afirmativo, ¿sí? Que es categoría I. Diríamos entonces, algunos sujetos cumplen el predicado. Y el cuantificador particular negativo o categoría O es algunos sujetos no cumplen el predicado. Miren los ejemplos que tenemos acá. Todos los lenguajes de programación son lenguajes informáticos, ¿sí? Todo sujeto cumple el predicado. Todos los sujetos son P, cumplen el predicado. Luego tenemos otro ejemplo que es ninguna licencia de software privativo es una licencia de software libre, ¿cierto? Ningún sujeto, en este caso licencia de software privativo, es una licencia de software, ¿sí? Quiero hacer una salvedad, ¿sí? Esa cúpula está en términos de las expresiones del verbo zero estar, ¿cierto? Zero estar. Mire que ahí algunos lenguajes de programación son lenguajes de programación libre, ¿sí? Entonces, algunos sujetos cumplen el predicado y algunos lenguajes de programación no son lenguajes de programación libre. O sea, lo mismo, nuevamente, algunos sujetos no cumplen el predicado. Listo. Esta tablita resume perfectamente lo que hemos venido hablando, ¿cierto? Entonces tenemos cuantificadores universal y particular, ambos clasificados en afirmativo y negativo, tanto para el universal como para el particular, y tenemos las categorías que son universal afirmativo A, universal negativo E, particular afirmativo I, particular negativo O. ¿Y a qué hace referencia entonces cada uno de estos? A que todos los sujetos cumplen el predicado, el universal afirmativo, el universal negativo, ningún sujeto cumple el predicado, y particular afirmativo, algunos sujetos cumplen el predicado, particular negativo, algunos sujetos no cumplen el predicado. Muchas gracias, profesor Juan. Sí, Muchas gracias. Sandra, Muy ¿cómo buenas está? noches para todos. Qué pena con ustedes. En este momento pues estoy conectada con el usuario de la profesora Mireya. Me presento, qué pena con ustedes interrumpirlos. Mi nombre es Sandra Domínguez, soy la tutora que también está acompañando en esta web número 3 de la unidad 3 al profesor Juan. Profesor Juan, si quieres, pues podemos cambiar o no hay problema si quieres terminar este tema. Sí, señora. Y yo inicio con el otro. No hay problema. Aprovecho de una vez para decirles, vamos a adelantar las Olimpiadas porque la unidad 3 termina el 15 de mayo. Entonces, las Olimpiadas tentativamente van para el 13. ¿Listo? Nosotros vamos a estar informando a todos al correo electrónico. Por favor, tengan muy en cuenta eso. Pues vamos por todos los medios, por el correo institucional, el foro. Ustedes van a tener, digamos, como el banner que va a decir cuándo es, ¿listo? Entonces estén muy pendientes y los esperamos. Muchas gracias, profesor. Qué pena por la interrupción. No te preocupes, profe. Perfecto, muchísimas gracias por la información. Bueno, entonces vamos a ver entonces algunos ejemplos relacionados más que todo con el ejercicio número 2 de la unidad, ¿cierto? En donde lo que vamos a hacer allí es identificar los elementos de la proposición categórica que son el cuantificador, el sujeto, la cúpula y el predicado, ¿sí? Y a partir de la identificación y la clasificación del cuantificador, identificar qué categoría, a qué categoría corresponde. ¿Listo? Entonces ustedes van a poder ahí un poco sacar sus propias conclusiones. Recordemos que como no tenemos chat, pues no habrá participación, pero espero que en la medida que vamos avanzando ustedes logren ustedes mismos identificar a qué se refiere, ¿cierto? Entonces digamos que tenemos un primer ejemplo de proposiciones categóricas que son la proposición P y Q. La proposición P dice todas las aves vuelan y la proposición Q algunas aves no vuelan,
Listo. Entonces lo que tenemos que identificar aquí es, en principio, primeramente, qué tipo de cuantificador estamos utilizando. En el primer caso, para la proposición P, estamos utilizando el cuantificador universal afirmativo, que como lo veíamos en la tabla anterior, es categoría A, ¿sí? Categoría A. O sea que la proposición categórica P es una proposición categórica tipo A, ¿sí? Porque su cuantificador es un cuantificador universal afirmativo. Y en la proposición Q tenemos algunas aves no vuelan. Algunas aves no vuelan, ¿cierto? Entonces tenemos ahí un cuantificador particular negativo, ¿cierto? Que sería categoría O, ¿sí? Categoría O, ¿sí? Particular negativo porque estamos diciendo algunos sujetos no cumplen el predicado. Aquí decimos algunas aves no vuelan, ¿cierto? O sea que tenemos una proposición categoría A y una proposición categoría O en este primer ejemplo. Vamos a mirar el segundo ejemplo. Dice, todos los estudiantes son aplicados y responsables. Ojo, irresponsables, no irresponsables, ¿cierto? Ese no es el caso aquí de los presentes. Todos los estudiantes son aplicados y son responsables, ¿cierto? Y son responsables para que quede claro. Entonces tenemos ahí nuevamente un cuantificador universal afirmativo, categoría A, ¿sí? Eso hay que identificarlo de manera muy rápida y clara con los conceptos que acabamos de explicar hasta acá. ¿Listo? Y tenemos la proposición U, que dice, algunos estudiantes son aplicados y responsables, y son responsables, ¿cierto? Algunos, eso es un cuantificador existencial. Afirmativo o negativo es un cuantificador existencial afirmativo, ¿cierto? Y ya veíamos entonces que el cuantificador existencial o particular afirmativo es de la categoría, se clasifica en la categoría I, ¿cierto? Por lo tanto, tenemos, una proposición categoría A, universal afirmativa, y tenemos una proposición U, que sería categoría O, particular negativa. ¿Listo? Bien. Un resumen de lo que hemos hablado y lo que hemos identificado ahí en esos dos ejercicios es los cuantificadores, ¿cierto? Entonces teníamos la proposición P, todas las aves son animales, eso sería un cuantificador existencial universal afirmativo, categoría A. Y algunas aves no son animales, entonces tenemos aquí un cuantificador particular negativo, o sea, categoría O. Algunos sujetos no cumplen el predicado, un cuantificador particular y cualidad negativa, ¿cierto? Cualidad negativa. Listo. Entonces las categorías que tenemos son 4. Universal afirmativa, que lo que indica es que todo sujeto cumple el predicado, cuantificador universal y cualidad afirmativa. Universal negativa, proposición tipo E, ningún S es P o todo S no es P. Todo S o todo S no es P. Recordemos que esto es equivalente. Un cuantificador universal negativo o cuantificador universal y cualidad negativa. Tenemos el cuantificador existencial o particular afirmativo, que es la proposición tipo I, algunos S son P, y tenemos el cuantificador existencial negativo, que es proposición tipo O, y dice algunos sujetos no son P. ¿Listo? ¿Para qué clasificamos entonces nosotros esas proposiciones categóricas? Que recordemos que esas clasificaciones las hacemos a partir de la identificación del tipo de cuantificador que estamos trabajando o que tenemos o que se nos está dando. Eso es lo importante ahí, ¿cierto? Tenemos que identificar cuál es el cuantificador. Bueno, primero, ¿dónde está el cuantificador y cuál es? ¿Cierto? Segundo, identificar qué tipo de cuantificador es el que hay presente en la proposición. Y tercero, identificar a qué categoría corresponde ese cuantificador de acuerdo al que identifiqué, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un cuantificador universal afirmativo que sería proposición tipo A, y tenemos un cuantificador particular negativo, sería una proposición tipo O. Listo, con eso lo que nosotros vamos a hacer es llevar
esas dos expresiones, bueno, esas dos proposiciones categóricas, y las vamos a ubicar en este cuadro que se llama un cuadro de oposiciones, ¿sí? Un cuadro de oposiciones. Este cuadro de oposiciones lo que nos va a permitir a nosotros es encontrar cuál es la relación que hay entre ese par de proposiciones, en este caso la proposición P y Q, que la proposición P, dijimos, es una proposición con cuantificador universal afirmativo, o sea, proposición tipo A. Y este cuadro de proposiciones está así descrito, tal cual como está acá. Nosotros no necesitamos modificarlo, ¿cierto? Aquí se indican las relaciones. Entonces tenemos las proposiciones tipo A, que son todos los sujetos cumplen el predicado, las proposiciones categóricas tipo E, que son ningún sujeto cumple el predicado, las proposiciones categóricas tipo I, que son algunos sujetos cumplen el predicado, y la proposición categórica tipo O, que es algunos sujetos no cumplen el predicado. Para el ejercicio, entonces, tenemos aquí ubicación de P y de Q. P en categoría, en la categoría, la clasificación categoría tipo A, y Q en la clasificación tipo O, ¿cierto? ¿Sí? De acuerdo a eso, nosotros vamos a encontrar cuál es la relación. Entonces, las relaciones que pueden existir son contrarias. O sea, entre A y E se da una relación contraria. Entre I y O se da una relación subcontraria. Entre A e I se da una relación de subalternas. Lo mismo que entre E y O, subalternas. Y entre A y O, E I, suena muy raro, pero E se da una relación contradictoria, de contrariedad, como lo vemos en el cuadro. Entonces, para el caso del ejemplo, tenemos que las dos proposiciones P y Q tienen una relación de contrariedad o contraria. ¿Listo? Son contradictorias, perdón, contradictorias. No contrarias, sino contradictorias, porque la relación contraria es entre A e I. Me disculpan ahí que tal vez confundí las palabras. Bien, en el ejercicio 2, lo que ustedes van a tener que construir es una estructura como esta, ¿listo? En la que tengan cuál es la proposición, el cuantificador, el sujeto, la cualidad o la cúpula y el término predicado, ¿listo? Se les entregan dos proposiciones, una P y una Q, y ustedes van a hacer esa clasificación. Por ejemplo, aquí tenemos todas las aves son animales y algunas aves no son animales. Entonces tenemos P y Q. En Q tenemos todas las aves, todas es el cuantificador, el sujeto es aves, la cualidad o cúpula son, y el término predicado es animales, ¿sí? Animales. Ojo, aquí el sujeto es aves, y lo que se está diciendo es que son animales, ¿sí? Para no confundir eso de los conjuntos ahí o de los sujetos. Listo. En el caso de la proposición P tenemos algunas es el cuantificador, el sujeto es aves, la cualidad o cúpula es no son, ojo, la negación del verbo ahí, es toda la cúpula, y el término predicado es animales, ¿cierto? Entonces, hacemos esta estructura, identificamos qué tipo de cuantificador es, qué categoría es, y lo ubicamos en el cuadro de oposiciones como lo veíamos acá. ¿Listo? Salto esta diapositiva porque es más, digamos, repetir un poco lo que ya hemos dicho. ¿Listo? Para que no se agobien. Tenemos un último ejemplo aquí. Todos los docentes cursan diplomados. Ahí estamos diciendo todos, ¿cierto? Todos los sujetos cumplen el predicado. Entonces, estamos hablando de una proposición universal, perdón, una cuantificador universal y una proposición categórica tipo A. También tenemos aquí una segunda expresión, una segunda proposición categórica, dice, algunos docentes no cursan diplomado, ¿cierto? Algunos docentes no cursan diplomado. Eso es que un cuantificador existencial o particular negativo, o sea, una proposición categórica tipo O.
La relación entre estas dos proposiciones entonces será contradictoria, al igual que la que teníamos en el ejemplo anterior. Bien, tenemos un último, digamos, tipo de ejercicio que podemos realizar con este tipo de proposiciones categóricas y es a partir de una proposición identificar cuáles son su cuantificador, cuál es la cualidad y cuál es la clasificación de la proposición. Si dijéramos algunos... bueno, aquí la proposición es algunos ejercicios del curso de Pensamiento Lógico y Matemático son difíciles de comprender, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el cuantificador ahí? El cuantificador es algunos, ¿cierto? O sea, un existencial particular afirmativo, ¿sí? La cualidad es son y la clasificación de la proposición es particular afirmativa. A partir de esto, pues yo también puedo identificar o podría llegar a construir las distintas opciones entre los cuantificadores, que si yo estoy diciendo que tengo aquí un particular afirmativo, entonces las otras opciones son particular negativo, universal afirmativo y universal negativo, ¿cierto? Dentro de los que hemos trabajado, ¿cierto? Entonces, con esa misma estructura de la proposición, yo puedo definir cómo sería la estructura para volver esa expresión a un cuantificador particular negativo. ¿Cómo sería? Si estoy diciendo que algunos ejercicios del curso de Pensamiento Lógico y Matemático son difíciles de comprender, la forma de volver esa expresión particular, que es particular afirmativa, volverla particular negativa sería decir algunos ejercicios del curso de Pensamiento Lógico no son difíciles de comprender. No son difíciles de comprender. ¿Sí? Eso sería, esto convertiría esa expresión en una proposición categórica tipo O, ¿cierto? Que sería la particular negativa. Y para convertirlo en una proposición categórica tipo A, o sea, un cuantificador universal afirmativo, lo que hago es cambiar entonces el cuantificador. Digo, todos los ejercicios del curso Pensamiento Lógico Matemático son difíciles de comprender. Todos los ejercicios del curso Pensamiento Lógico Matemático, Pensamiento Lógico, son difíciles de comprender. ¿Y cómo vuelvo esto a universal negativo? Pues digo, ningún ejercicio del curso Pensamiento Lógico son difíciles de comprender. O lo que es lo mismo, no todos, perdón, o lo mismo es decir, todos los ejercicios del curso Pensamiento Lógico no son difíciles de comprender. ¿Listo? Esa sería la manera ahí. Profe Sandra, hasta ahí Listo. entonces, muchachos, Sí, lo que señor. tiene que ver con todo lo que es la primera parte de la actividad, que es el tema de cuantificadores y proposiciones categóricas. En este momento, entonces, le voy a dar paso a la profe Sandra para que los oriente a ustedes sobre el tema de los tipos de razonamiento, ¿cierto? Sabemos que tenemos 3 tipos de razonamiento ahí digamos, en el trabajo de la guía, un razonamiento deductivo, inductivo y el razonamiento cuantitativo. Gracias, profesor, me estaba olvidando la palabra. Muy amable. Sí. Bueno. Muchas gracias, profesor Juan. Listo, Nuevamente, bienvenidos a todos. Voy a dejar de Entonces, bueno, compartir. si quieres, perfecto. Por favor, deje de compartir. Yo aquí entonces tengo de la 18. Sí, señor. Listo. profe, ¿Me voy a indicas, cerrar mi micrófono. porfa, cuando vean mi presentación? Uy, señor. Ya se está viendo, Sandra. Ahí se ve, profe. Perfecto, muchas gracias. Listo. Vamos a quitar este de aquí. Ok, entonces pasamos a lo que es razonamiento inductivo y deductivo. Vamos a empezar primero con el razonamiento deductivo. El razonamiento
consiste, digamos, tenemos como dos formas de razonar, ¿cierto? Consiste en la organización y la estructura de las ideas mentales, por eso es completamente importante para todas las profesiones. Existen dos tipos de razonamiento. Por el momento existen dos tipos de razonamiento, deductivo e inductivo. Es un poquito más grande. Razonamiento deductivo es aquel en el que, partiendo de un principio general, estamos hablando de un todo, de un principio general, obtenemos una conclusión de menor extensión. Vamos a hablar de un todo al comienzo para llegar a algo muy, muy particular. Entonces, de lo general a lo particular, yo pienso que esto para poder identificar un razonamiento deductivo, esta es como el tips que debemos tener en cuenta cuando nosotros vamos a leer el ejercicio número 3. Vamos a dar un ejemplo. Todo fruto tiene sabor, premisa mayor. Toda manzana es fruta, premisa menor. Toda manzana tiene sabor, es la conclusión. Entonces, con este tipo de razonamiento no se crea un conocimiento, mientras que en el inductivo sí. Entonces, digamos, esa podría ser como una conclusión, ¿cierto? Volvemos a mirar, digamos, lo que debemos tener en cuenta en este razonamiento deductivo es que vamos de lo general, un todo, miren aquí, un todo, entonces identifiquemos qué es lo que hay allá en ese ejercicio número 3 para llegar a un particular. Toda manzana, llegamos solamente a una, ¿cierto? Ese es razonamiento deductivo. En diferencia del razonamiento inductivo, va de algo pequeño, de lo particular, a lo grande. Entonces no podríamos decir en un ejemplo de nosotros, cuando hablamos de todos los doctores, por ejemplo, todos los doctores, no podríamos de pasadita o de plano podríamos decir que ese es un razonamiento deductivo, aunque debemos leer pues toda la oración, ¿no? Entonces, en este razonamiento inductivo partimos de lo particular y llegamos a lo general. Es decir, consiste en obtener conclusiones generales a partir o partiendo de premisas pequeñas, de datos particulares. Por ejemplo, de la observación repetida de objetos o acontecimientos de la misma índole. Algo repetitivo, entonces nosotros vamos a decir qué es eso, pero quizás no, ¿cierto? Entonces tiene una probabilidad. Vamos a mirar un ejemplo. He observado el cuervo número 1 y era de color negro. El cuervo número 2 también era de color negro. El cuervo 3 también. Luego, todos los cuervos son negros. Identificamos las premisas y la conclusión. Premisa número 1. He observado al cuervo número 1 y era de color negro. ¿Cierto? Es lo primero que nosotros identificamos, partiendo de esa observación. Premisa número 2. El cuervo número 2 también era negro. El cuervo número 3 también. Y por último, la conclusión. Todos los cuervos son negros. Entonces aquí nosotros decimos, cuando vayamos a identificar ese razonamiento en nuestro ejercicio, vamos a decir, si esto parte de una observación o podría ser, ¿cierto? Tener un grado de probabilidad de que no sea. Eso es la siguiente. Entonces vamos a comparar una comparación entre el razonamiento deductivo e inductivo. El razonamiento deductivo parte del principio general. En cambio, el inductivo de un caso en particular. En el razonamiento deductivo se concluye un caso particular. En el razonamiento inductivo se concluye una generalidad, un caso general, una generalidad. En el deductivo, un tipo de conclusión siempre es verdadera, siempre es verdadera. Nosotros tenemos certeza, siempre es verdadera. En el inductivo, como les decía anteriormente, la conclusión puede que sea o puede que no sea, ¿cierto? El argumento de la premisa
quizá la probabilidad, existe una probabilidad de que sea o que no sea. Vamos a poner, digamos, razonamiento. Dice, todos los docentes de la UNAD deben cumplir con un perfil profesional. Todos, ojo. Entonces ahí, partiendo de ello, ya identificamos algo. Todos los docentes de la UNAD deben cumplir con un perfil profesional. Sara es docente de la UNAD. Por lo tanto, Sara cumple con un perfil requerido como docente en la institución. Vamos a partirlo en premisas. Premisa número 1. Todos los docentes de la UNAD deben cumplir con el perfil profesional. Premisa número 2. Sara es docente de la UNAD. Como conclusión, como todos ellos deben cumplir con una característica, ¿cierto? Con una característica. Y ella es docente de la UNAD, quiere decir que cumple. Entonces, como conclusión, Sara cumple con el perfil requerido como docente en la institución. Tipo de razonamiento, pues deductivo, porque nosotros sabemos que Sandrita. el deductivo. Sí, señora. Sandrita, ¿tú puedes ampliar a presentación? Es que Claro se está que sí. viendo pequeño. Déjame mirar. Ahí. Ay. Dale, gracias, perfecto. ¿Sí? Perfecto, así. Gracias. Ay. Bueno, entonces, bueno, razonamiento es deductivo. Listo, entonces vamos a dar un ejemplo. Juan es estudiante de la UNAD y desarrolla habilidades para un aprendizaje autónomo y significativo. Ricardo, su amigo, también es un estudiante de la UNAD y desarrolla habilidades para un aprendizaje autónomo y significativo. Los estudiantes de la UNAD desarrollan habilidades para un aprendizaje autónomo y significativo. Como primera medida vamos a identificar las premisas y después la conclusión. Premisa número 1. Juan es estudiante de la UNAD y desarrolla habilidades para el aprendizaje autónomo y significativo. De igual manera que su amigo Ricardo, ¿cierto? Entonces, Ricardo, su amigo, también es estudiante de la UNAD y desarrolla las mismas habilidades. Habilidades para un aprendizaje autónomo y significativo. Como conclusión, nosotros decimos, los estudiantes de la UNAD desarrollan habilidades para un aprendizaje autónomo significativo. Por consiguiente, este tipo de razonamiento no empieza con una generalidad, algo particular que le pasó solamente a Juan. Entonces, el tipo de razonamiento es inductivo. El argumento es de tipo inductivo, ya que es de experiencia primero de Juan, luego de Ricardo, entonces son experiencias particulares para llegar a una generalidad, para llegar a decir, oiga, todos ellos los estudiantes de la UNAD desarrollan esa misma habilidad, un aprendizaje autónomo y significativo. Entonces eso es lo que de pronto debemos tener en cuenta cuando leemos el argumento y vamos a desarrollar el punto número 3. Las personas sanas tienen niveles normales, vamos a dar un ejemplito. Las personas sanas tienen niveles normales de azúcar. Las personas con deficiencias de las funciones del páncreas están enfermas y tienen deficiencia de glucosa en la sangre. Por tal razón, los pacientes con niveles bajos de glucosa en la sangre tienen deficiencia de las funciones del páncreas. Vamos a identificar premisas y conclusión. Como premisa número 1, las personas sanas tienen niveles normales de azúcar. Entonces vamos a nuestro argumento e identificamos esa premisa. Premisa número 2. Las personas con deficiencias de las funciones del páncreas están enfermas y tienen deficiencia de glucosa en la sangre. Ya hemos identificado la premisa número 2. Ahora vamos a identificar la conclusión.
El estudio de los pacientes con niveles bajos de glucosa en la sangre tienen deficiencia de las funciones del páncreas. Listo. Entonces, aquí nosotros esto es lo que debemos nosotros crear y hacer en el ejercicio número 3. Razonamiento cuantitativo. Entonces nosotros hablamos, es el último punto, son como esos ejercicios que nosotros vamos a realizar utilizando la lógica, muy importante, y las matemáticas, cuando debamos utilizarlas, ¿no es cierto? No quiere decir que si nosotros vamos a realizar o a argumentar una expresión, una fórmula, esté mal hecha, no, muy bien, perfecto. Pero también podemos deducir de acuerdo con la lógica que nosotros tengamos, ¿cierto? Identificarla por medio de un gráfico, hacer una regla de 3, una suma, una resta, dependiendo de lo que nos estén preguntando. Entonces, implica utilizar la lógica y las matemáticas para analizar y resolver problemas que involucran cantidades numéricas. Esto puede incluir habilidades como álgebra, trigonometría, aritmética, estadística y análisis numérico. Vamos a realizar, digamos, este tipo de razonamiento. Son los ejercicios parecidos a este. Dice, Adriana quiere regalarle rosas a su madre, así que compra 3 docenas. Si cada rosa vale 1.500, ¿cuánto deberá pagar por ellas? Entonces, solamente nosotros ahí ya planteamos algo y nosotros decimos, si una de esas rositas vale 1.500, 10 valen 15.000 y 2 más, ¿cuánto valdrán? Puede suceder que lo planteemos de esa manera, ¿cierto? O podemos nosotros decir, si cada rosa vale 1.500 por 12 y hacemos sencillamente una multiplicación, ¿cierto? Donde resultamos diciendo que son 12 por 1.500 por 12, 18.000. O sencillamente como yo les dije la primera, entonces 10 sabemos que valen 15.000 porque pues el número cerrado podemos hacerlo con mayor habilidad. Y 2 más valen 3.000, pues 15.000 más 3.000 son 18.000. Entonces seleccionamos sencillamente la que nosotros creemos, ¿cierto? Y con el análisis de razonamiento que hicimos, nos va a dar. Vale. Ahora, la gráfica muestra, vamos, este es otro tipo en donde nosotros debemos analizar el gráfico que nos muestran, ¿cierto? Y dependiendo del gráfico que nos muestran, podríamos resolver la pregunta que nos hace. La gráfica muestra el consumo eléctrico promedio mensual en kilowatts hora de algunos electrodomésticos de uso frecuente en el hogar. Entonces nosotros miramos que el consumo eléctrico por electrodoméstico está, consumo kilowatts por hora, ¿cierto? Kilowatt por hora. Del computador está al 100, aire acondicionado vamos a hablar de un 60, 70, hay nevera, ducha eléctrica, plancha, televisor, lavadora, horno, microondas, DVD, equipo de sonido. Vamos a identificar en la gráfica que si de 0 a 20 hay 1, 2, 3, hay 1, 2, 3, 4, deberíamos estar hablando que cada lineecita va con 5 punticos, ¿cierto? Entonces ahí nosotros hablamos 20, 40, 60, 80 e identificamos y miramos la gráfica. Ahora nos vamos a la pregunta. Un estudiante analiza la gráfica y afirma que el consumo del horno microondas corresponde al 25% del consumo de la nevera. Esta afirmación es, empezamos nosotros a mirar, primero identificamos acá en la gráfica, entonces, el consumo de el horno microondas, ¿cierto? Entonces decimos que el horno microondas está consumiendo 10, 15, 20. Ok,
Entonces, 10, 15, 20. 5, 10, 15. Horno microondas, 15, perdón. 15, listo. Y, dice acá, consumo de horno microondas corresponde al 25% del consumo de la nevera. ¿Es verdad? Horno microondas, 15. Nevera, 60. 60. Nevera, horno microondas, 15. Listo. Entonces, vamos a responder cuál de estas, pues nosotros vamos a decir que es el 25% del consumo de la nevera. Vamos a mirar. Falsas, sí, porque si se divide entre 4 el consumo del horno, no se obtiene el consumo de la nevera. ¿Será que bueno, B, verdadera. Porque si se resta el 25, se resta 25 al consumo de la nevera, se obtiene el consumo del horno. C, falsa, porque si se suma 75 al consumo del horno, se obtiene el consumo de la nevera. D, verdadera, porque si se multiplica por 4 el consumo del horno, se obtiene el consumo de la nevera. ¿Sí? Pues vamos a mirar. Ay. Otra vez, listo. Entonces decimos que, si decimos que es el 25%, o sea, si se dice aquí, dice, si se analiza gráficamente el 25% es la cuarta parte, ¿cierto? Entonces nosotros decimos, si se divide entre 4, el consumo del horno, se tiene el consumo de la nevera. 15 dividido entre 4, no puede ser, no se obtiene el consumo de la nevera, ¿no es cierto? Ahora decimos, porque si se resta el 25, se resta 25 al consumo de la nevera, se obtiene el consumo del horno. Vamos a mirar. Otra vez, aquí es con la gráfica. Tú vas a la gráfica y miras. 60 menos 25, 5, 30 y 30 son 35, ¿cierto? 35. Y vamos a mirar. ¿Se obtiene el consumo del horno? No, porque el horno, vamos a mirar. El horno microondas, no, ¿cierto? Falsa, porque si se suma 75 al consumo del horno, se obtiene el consumo de la nevera. 75 al consumo del horno serían 90, lo que quiere decir que tampoco, ¿no es cierto? No es el consumo de la nevera. ¿Cierto? Listo. Ahora dice, verdadera, porque si se multiplica por 4, el consumo del horno, se obtiene el consumo de la nevera. Entonces, 15 por 4, perfecto, el consumo de la nevera. Entonces, des en cuenta que es precisamente identificando, ¿cierto? Identificando en la gráfica qué es lo que nos preguntan aquí, qué es lo que nos quieren decir, qué es lo que nos están diciendo. Y el por 4 en la cuarta parte o el 25% del consumo, ¿cierto? Corresponde al 25% del consumo en la nevera. Quiere decir, en este caso, que sería la letra D. Eso es lo que nosotros debemos hacer. Ustedes tienen otro tipo de información, quizá un poco más sencilla, como vimos en el primer ejercicio, pero es lo que debemos aplicar y lo que debemos hacer. Vamos a otro. Razonamiento cuantitativo. Responda a la pregunta de acuerdo a la siguiente información. El gráfico muestra algunos indicadores utilizados en la medición y el control del funcionamiento de una empresa de limpieza pública de una ciudad. Entonces, lugar de descargo, 5 viajes de descarga al día. Vamos a mirar que acá hay una basurita. Dice, cada 100 habitantes produce entre 55 y 75 kilogramos de basura al día. 14 metros cúbicos de capacidad en este camioncito que está acá. Dice 500 kilogramos de basura compacta por cada metro cúbico. Debemos tener en cuenta todos esos datos, ¿no es cierto? Debemos sacarlos aparte en una hojita, debemos tenerlos como muy en cuenta.
tipo de población, habitantes, metros y kilogramos. Vamos a ver qué nos pregunta. Dice, un veedor afirma que los camiones tienen muy poca capacidad, pues apenas pueden transportar 500 kilogramos de basura por viaje. El veedor incurre en un error, puesto que estos 500 kilogramos A corresponden a la basura que puede compactar un camión. Creería yo que no, vamos a mirar. Ojo, dice aquí, son 500 kilogramos de basura compacta por cada metro cúbico, ¿cierto? Pero ojo, porque es que un camión tiene capacidad de 14 metros cúbicos, entonces no podría ser la A. B, ¿son por cada metro cúbico de capacidad del camión? Sí, evidentemente nosotros vemos que en la gráfica nos dicen ese tipo de información, ¿no? Pero ¿qué otra cosa podemos mirar ahí? ¿Será esa? Podemos mirar esa, podemos chulearla hacia de ahí mientras tanto. Son por cada viaje del camión a un lugar de descarga 500 kilogramos. Entonces uno dice y vuelve a mirar. Entonces, 5 viajes de descarga al día y 500 kilogramos compacta. Otra vez volvemos a lo mismo. 500 kilogramos compacta en metro cúbico, pero este es de 14. Entonces, son como más o menos 14, 7,000 kilogramos aproximadamente. Entonces, no, tampoco. ¿Corresponden a la mínima basura producida por 100 habitantes? Ay, la mínima basura producida, 55,75 kilogramos de basura al día, ¿no? Entonces, la que nosotros vamos a seleccionar es la B. Son por cada metro cúbico de capacidad del camión. Miren que nosotros aquí pues hicimos algunas cuentas, ¿cierto? Alguna multiplicación, porque queríamos saber, digamos, qué capacidad tiene el camión. Pero pues igual, solamente viendo la gráfica, nosotros sabemos qué es lo que vamos a contestar, en qué está incurriendo en este ejercicio, en qué está incurriendo, cuál es el error que dice el veedor, ¿cierto? Lo que nos preguntan acá. Y solamente con el análisis que nosotros vamos a hacerle a la gráfica. Estas preguntas son tipo Saber Pro, ECAES, y este razonamiento cuantitativo. Bueno, aquí no podemos preguntar, no puedo decirle si tienen alguna pregunta, nada como a manera como informativa, pero sí me gustaría muchísimo que plantearan la suya, sus ejercicios números 4, los colocaran en el foro como avances para que los docentes, para que nosotros los tutores les podamos retroalimentar y decirles qué paso deben tomar para poder entender bien y analizar y poder comprender realmente este razonamiento cuantitativo. ¿Listo? Bueno, muchísimas gracias a todos. Profesor Juan, Inge Carolina, vi que estaban haciendo algo ahí como de las Olimpiadas. No sé si de pronto tengamos otro tipo de información, podamos decir algo más antes de Sí, profe terminar. Sandra, muchas gracias. Bueno, entonces, a ver, vuelvo y aclaro. Por favor, si sus docentes, tutores de sus grupos, aún no los han citado a CIPAS para esta unidad, les pido el favor y se lo informen a cualquiera de los directores del curso. Ustedes nos encuentran en el campus, filtrando por directores de curso, pueden encontrarme a mí, Carolina Castaño, pueden encontrar a Sandra, a Mirella, a Yadi, a Alexis. Y por favor nos informan si sus tutores no los han citado a CIPAS para nosotros poder hacer seguimiento a la situación.
Tengamos en cuenta que en este momento estamos terminando de calificar la tarea 2, que va hasta el día de mañana, y es muy probable que sus tutores los estén citando a CIPAS para la siguiente semana o para jueves o viernes. También para la aclaración de dudas están los espacios de tutor en línea. Vuelvo y les digo, son espacios donde nosotros estamos 3 horas conectados y llegan muy pocos estudiantes. Estamos conectados los martes de 9 a 12, los jueves de 4 a 7 de la noche y los sábados de 9 a 12. Cualquier estudiante que llegue con una duda a tutor en línea le es solucionado. Qué pena. Por el otro lado, las Olimpiadas. Las Olimpiadas, como tenemos un conferencista de carácter internacional, pues para poderlo mover de fecha tendríamos que contar con que ese conferencista se pueda mover. Si ese conferencista no se puede mover, las Olimpiadas se harán el 18, pero nosotros les estaremos pasando la asistencia a diferentes eventos, ya sea de forma asincrónica o sincrónica. De forma sincrónica, hoy les he compartido 2 eventos. Uno de software libre y otro de Cybertech Woman. Esos 2 eventos son de la escuela. Que por alguna circunstancia ustedes no pudieron entrar, entonces nosotros también les vamos a compartir enlaces de grabación de eventos que ya pasaron para que ustedes miren el evento de forma asincrónica y puedan hacer el ejercicio complementario de la tarea 3. ¿Listo? La temática de la tarea 3, cuando ustedes ya si le dedican el tiempo a ver de pronto esta grabación de la explicación del profe Juan y de la profe Sandra con más detenimiento, van a ver que es una temática que es sencilla de aplicar y ustedes podrán sacar una muy buena unidad si hacen sus aportes, si nos preguntan a tiempo para nosotros alcanzarlos a retroalimentar. Lo otro que quiero que tengan en cuenta, por favor, es que en esas Olimpiadas que nosotros hagamos, además de tener una excelente ponencia de un conferencista de talla internacional, nosotros vamos a prepararlos a ustedes para esa prueba final. La prueba final de este curso se va a llevar a cabo entre los días 20 y 25 de mayo. La prueba final tipo POC es un cuestionario en línea. Ese cuestionario tiene 20 preguntas que abarca las 3 unidades del curso y además tiene 90 minutos para que ustedes lo hagan. Esa evaluación tiene un único intento, uno solo, no podemos abrir más intentos. Y como ya van a tener disponibilidad de más días para su realización, deben presentarla porque si no lo presentan y la quieren hacer porque les hacen falta sus puntos para aprobar el curso o algo, tendrían que pagar el supletorio y tener una evidencia que les sustente el por qué no presentaron la evaluación final del curso y deberán hacer trámite de supletorio. Entonces, el ideal es que entre el 20 y el 25 ustedes presenten su prueba final. En esas Olimpiadas nosotros los vamos a dejar preparados para que ustedes se enfrenten a preguntas similares a las que van a encontrar en esa prueba final. Entonces, por eso de una vez a todos los estoy invitando a esas Olimpiadas. Para lo de los eventos, no se angustien, no se angustien. Si no pueden asistir de forma sincrónica, es decir, en vivo, nosotros les pasamos durante esta semana y la otra enlaces de grabación para que hagan ese punto complementario. Y de nuevo, les pido de verdad que nos entiendan que asisten muchas personas a esta webconferencia. Por eso no podemos aclararles a ustedes dudas puntuales. Aprovechen esos espacios de los CIPAS y de tutor en línea para poderles aclarar todas sus inquietudes. Muchas gracias, Sandra. Muchas gracias, Juan David. Quien quiera estar de nuevo en otra webconferencia de esta temática será el día 7 de mayo. Quien la quiera repetir, pero son en la misma temática.
Les agradezco a todos una feliz noche y muchas gracias también a los docentes que nos estuvieron apoyando en dar las respuestas que ustedes iban haciendo sus consultas por preguntas y respuestas, y a esos docentes que muy amablemente nos colaboraron. Una feliz noche para todos, muchas bendiciones. Una feliz noche para todos, Carolina y muchachos. Que tengan una buena noche. Chao. Bendiciones para todos. Muchísimas gracias por su asistencia y esperamos ansiosamente muchos aportes en el foro. Ya vamos culminando la actividad, entonces esperamos muchísimos aportes. Chao, chao. Gracias. Hasta luego, profe Sandra, que estés muy bien también. Que estés muy bien. Bendiciones. Chao, chao. Hasta luego.